La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En España, 3,5 millones de personas padecen depresión. ¿Qué es la depresión? Es un estado mental en el que has perdido una de las razones más importantes para vivir, que es la ilusión y la esperanza. Es una enfermedad que te hace estar triste. La depresión es más o menos como un sentimiento, algo que no te deja avanzar bien el día a día. La depresión es cuando la persona se encuentra mal psicológicamente. ¿Cómo crees que es vivir con depresión? Yo diría que más o menos es como el saber que todo lo que haces a lo mejor no lo vas a hacer bien o que va a tener mucha dificultad, algo que te va comiendo día a día la cabeza y no te deja hacer las cosas que normalmente harías sin problema. Tristeza, ansiedad, fatiga, ganas de llorar. Cuando tienes depresión, como has perdido la ilusión, no tienes aspiraciones de vivir y por lo tanto te sumes en un vacío emocional. Que se siente un malestar general y que todo va en contra tuya. ¿Cómo crees que se trata la depresión? Yendo a un psicólogo. Buscando apoyo en amigos, en familiares. Con la ayuda que te dan tu amigo y tu familia. La depresión se puede tratar de dos maneras. La primera, que es ayudándote de la gente que te rodea y entreteniéndote para salir de ese estado mental, y si la cosa se pone más grave y ves que no es suficiente, pues medicándote o acudiendo a un experto. ¿Quién crees que puede padecer depresión? Yo creo que toda persona que esté expuesta a estas circunstancias adversas o que no encuentre una ilusión o una esperanza para seguir viviendo y por lo tanto pues que caiga en este estado mental. Todo el mundo puede tener depresión. Desde mi punto de vista creo que la mayoría de los adolescentes tienen o han padecido o van a padecer depresión. Sobre todo por la situación que viven sobre los estudios, los agobiantes que pueden ser y cosas así. Por la gente a la que hacen bullying, a la que la maltratan y muchas personas que no se sienten cómodas en su vida diaria. ¿Crees que la depresión es algo contagioso? No, contagioso no. No creo que sea algo contagioso. Creo que no. No es algo contagioso desde el punto de vista médico, pero una persona que sufre depresión y que está martirizando a las personas de su entorno con esa depresión constantemente, pues puede causarles también a ellas pues, un estado mental malo. ¿Qué es lo primero que piensas al despertar? Sobre todo en el colegio, en el instituto, los exámenes, algo que llega a ser agobiante al final. ¿De qué me hago el bocadillo para el instituto? Pues la monotonía de la rutina diaria. Yo pienso en variedad de cosas, pero principalmente en qué voy a hacer en este día productivo. Soy Tania, soy enfermera del Distrito Norte. La depresión es una enfermedad mental que cursa con síntomas de tristeza, aislamiento, no tienen ganas de nada y pues en general una patología que puede ser bastante grave. Es una patología difícil de tratar. Depende del grado que tengan, hay veces que se puede poner tratamiento farmacológico, pero habitualmente se empieza con terapias psicológicas más bien. Los síntomas suelen ser que están decaídos, están muy tristes, tristeza, no quieren relacionarse con otras personas, suelen llorar bastante. En general, todo lo que tienden es a aislarse. Evidentemente, la depresión no se contagia, al revés, es una patología a la que todos tenemos que ayudar. Puede afectar tanto a un adolescente como a un adulto, como a un adulto mayor. ¿Has padecido o padeces depresión? Yo no. Sí. No. Sí.